Se vienen horas intensas para el Frente Amplio desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista partidario. Por un lado, se empieza a votar ya últimos instantes de la rendición de cuentas y desde el punto de vista partidario, el Frente Amplio se encamina a una elección de su presidente el próximo domingo. Una elección que, como todos sabemos, tiene 4 candidatos y sobre eso, entre otras cosas, vamos a hablar ahora, Pepe, ¿no? Exactamente, vamos a darle la bienvenida al diputado Asti para hablar justamente de estos puntos. Exactamente. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, buenas noches, para mí es un gusto estar en esta mesa con ustedes y, bien, por supuesto, vamos a tocar los temas de actualidad. Muy bien, antes de entrar en esto, queremos consultarle sobre algo que pasó la semana pasada, este paro general que decretó el PIT-CNT, que tuvo algunos coletazos en la interna del Frente Amplio. ¿Quedan heridas en el Frente con, por ejemplo, la postura tomada por el Partido Comunista y el PVP? No, nosotros entendemos, en primer lugar, el ejercicio del derecho, de los derechos gremiales, nosotros obviamente los respetamos, obviamente no nos gusta en lo personal y en lo sectorial, no nos gusta de que todo el conjunto de trabajadores, la organización de los trabajadores haya encontrado motivos como para realizar un paro de la envergadura que ellos mismos quisieron darle a este paro en contra de políticas que nosotros entendemos precisamente van a favor de las grandes mayorías en todo lo que hemos hecho y bueno, y se pueden mirar los números de todo lo que en estos 11 años han conquistado los trabajadores y su organización sindical. ¿Fue desafortunado? Nosotros entendemos que sí, no entendemos que fuera tan necesario como ellos planteaban necesario, porque además ellos conocen un poco, bastante bien la firmeza que tiene el gobierno en el sentido de seguir por los caminos que se ha trazado y que son los que para nosotros llevan a un mejor destino al conjunto, o a la inmensa mayoría de la población del país, entre las cuales en primer lugar están los trabajadores, los pasivos, etc. Ahora, tuvo un nivel de acatamiento bien importante. Sí, por supuesto. ¿Y qué lectura hacen de eso? Bueno, obviamente, los momentos en los cuales estamos viviendo, que está viviendo el mundo, que está viviendo la región especialmente, y que obviamente inciden y han afectado a nuestro país, llevan a que, bueno, haya ciertas incertidumbres, ciertas molestias de la población con respecto precisamente a lo que recién decíamos, medidas que son tomadas en salvaguarda de los logros que se han obtenido en estos 10 o 11 años, que evitan tener un costo social mayor y que fundamentalmente, y creo que los hechos posteriores a algunas resoluciones nos están dando la razón, preparar al país para retomar una senda de crecimiento, de alto crecimiento, a través de priorizar el tema de las inversiones públicas, inversiones privadas, inversiones nacionales, inversiones extranjeras, que han sido en estos años el motor de la generación de crecimiento con equidad. Y cuando hablo de equidad no solamente social, sino que también nos importa, por supuesto, en primer lugar, pero también territorial, que tiene también que ver con lo social, porque precisamente lo que se ha buscado es que las inversiones se distribuyan homogéneamente en todo el país. Diputado, ¿qué opinión tiene usted y su sector de que haya, como decía Alfredo recién, sectores del propio Frente Amplio que respaldan el paro contra el gobierno del Frente Amplio? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo entiende la gente? Bueno, sí, para nosotros es una medida que la de respaldar el paro que estando integrando el gobierno parece difícil de explicarlo, ellos tendrán que explicarlo, pero nosotros que nos apoyamos al gobierno, pero que no apoyamos al gobierno por ser integrantes solamente de la fuerza de gobierno, porque nos sentimos integrantes. El gobierno no es solamente el Poder Ejecutivo, es también su bancada parlamentaria, son también los diversos organismos públicos que llevan adelante la ejecución de las políticas públicas que se determinan a través del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Pero bueno, ¿Y dónde se piden esas explicaciones? ¿En la interna del propio Frente Amplio va a haber un pedido a esos sectores que expliquen? No, nosotros no creemos creemos que cada uno tiene que ubicarse en el lugar que le corresponde. Nosotros, como decíamos, somos integrantes del gobierno, pero además estamos de acuerdo, estamos convencidos de que estas medidas que han tomado el gobierno son las mejores, como recién decía, para cumplir con el programa. Se suponía que todos los sectores del Frente Amplio en su momento conversaron con el presidente Vázquez y aceptaron
las reglas de juego de estos cambios en la rendición de cuentas, este ajuste. Sí, para nosotros eso, y lo hemos manifestado, para nosotros el acuerdo existe, y cuando existe, porque existió, porque existe y porque debe cumplirse. Puede ponerse en duda, algunos sectores han puesto en duda algún de los elementos, pero que tuvo ese acuerdo en el término, en una palabra, pero el presidente de la República, que fue el articulador de ese acuerdo, con la fuerza política y después con el Consejo de Ministros, porque recordemos, tenemos dos instancias. Se presenta en primer lugar la propuesta de consolidación fiscal. Primero en el Frente Amplio, inmediatamente a las pocas horas, dos horas después, en una conferencia de prensa. Después hay una semana en la cual todos los sectores del Frente Amplio, incluyendo también a organizaciones sociales como el PIT-CNT, se reúnen con el Ministerio de Economía para recibir directamente las explicaciones y en algunos casos, algunas dudas o propuestas modificativas. Luego viene la semana siguiente, el presidente de la República convoca al secretariado del Frente Amplio, incluso algún sector que no está representado en el secretariado, pero que tiene representación parlamentaria, y hacen ese acuerdo. O sea que es el presidente Vázquez el articulador de ese acuerdo, por supuesto, en conocimiento del ministro de Economía, que no estaba en el país, pero estaba permanentemente atento y además seguido por el subsecretario Ferreri. Y posteriormente, el lunes siguiente, es el Consejo de Ministros, donde está todo el arco de sectores políticos del Frente Amplio representados, el que acuerdan las bases finales de la redacción del articulado que había sido acordado el jueves anterior. O sea, y ahí sí están representados sectores que hoy tienen esas posiciones con respecto al paro general. Serán los que tienen que explicar sus posiciones. No vale la pena que nosotros se la pidamos, ellos deben saber explicar por qué estar en el gobierno, acompañar en el acuerdo que se hizo a nivel político y luego todos sus ministros. Alguno puede decir yo no tengo ministros, pero todos sabemos de lo que estamos hablando y son a ellos a los que les corresponde en esta mesa o en cualquier otra mesa explicar el porqué. Contador, usted decía que las medidas adoptadas de alguna manera buscaban que en definitiva no generen más dificultades a nivel, por ejemplo, del movimiento de los trabajadores del movimiento sindical. Yo le quiero preguntar lo siguiente, porque hay en este sentido algunas posiciones tomadas, en particular por la central sindical. Recuerdo al secretario general del PIT-CNT, a Marcelo Abdala, decir que cuando el gobierno se va para la derecha, nosotros hacemos un llamamiento importante y por eso le hacemos este paro, y vienen más además. Es que el gobierno no supo explicar bien las medidas tomadas y por eso no comunicó bien y por eso el PIT-CNT no tuvo otro camino que el paro general que adoptó y las medidas que se van a adoptar. No, yo lo de no explicarlo bien a los dirigentes del PIT-CNT no es aceptable, por lo que recién decía. Sí. Ha habido muchas reuniones con el PIT-CNT, ellos mismos lo dicen, ellos tienen facilidad de reunirse con el presidente de la República, con el ministro de Economía, con el ministro de Trabajo. Bueno, el presidente desde marzo que no recibe el PIT-CNT, ¿no? Bueno, pero se ha reunido ya varias veces en el año, lo han dicho públicamente ellos mismos, o sea que ellos tienen acceso al presidente de la República y no creo que no se han entendido. Tenemos posiciones distintas, fundamentalmente con el tema de las pautas salariales. Nosotros entendemos que, y creemos haberlo explicado fundamentalmente el ministro de Economía, que la intención obviamente es en este momento en que se han deteriorado algunas de las variables del mercado de trabajo, priorizar el tema del empleo fundamentalmente, pero sin impedir que, sino por el contrario, impulsar la continuidad del crecimiento a menor nivel, por supuesto, porque a menor nivel crece la economía del país, del salario real, y a su vez ser también facilitador de la lucha contra la inflación. O sea, nosotros no podemos decir de que los salarios explican las presiones inflacionarias, pero son uno de los factores que la integran. Entonces tenemos que, en conjunto, toda la sociedad, luchar contra la inflación, eso mejora el salario real y a su vez genera la posibilidad de mayores fuentes de trabajo cuando son los propios trabajadores que han dicho en varias y en reiteradas oportunidades que a ellos también les importa
priorizar la fuente de trabajo. Los trabajadores también dicen, y pasando en raya, que de alguna manera el gobierno se ha tirado un poquitito más hacia la derecha porque prioriza más el capital y el trabajo. No, nosotros lo que priorizamos es el trabajo, precisamente, es lo que estábamos reclamando. Y estábamos pensando y diciendo que este paquete de medidas lo que intenta es evitar costos sociales de ajustes como ha habido en el pasado en el país, antes del 2005, fuertes ajustes en lo que se afectaba a la mayoría de la población. Acá no se afecta a la mayoría de la población. Pero la oposición dice que los ajustes antes venían porque se venía de una crisis, ahora hay un ajuste después de una bonanza. No, pero la crisis, o sea, tenemos una crisis internacional asentada muy importante en la región. Argentina está cayendo un 2%, Brasil está cayendo un 4%, Venezuela no lo hablemos. Las exportaciones a estos países, las exportaciones a Venezuela cayeron un 50%, a Brasil un 30%, a la Argentina un 20%, a la Unión Europea y a China un 12, un 13%. Y ha bajado todo el comercio mundial, tanto en volumen como en valores. Hay una reversión del flujo de capitales hacia los países emergentes como el nuestro, pese al cual Uruguay sigue de alguna manera separado, de alguna manera descolgado de esa situación. La colocación del otro día de títulos públicos a una tasa que seguramente ningún otro país emergente consigue en este momento, es uno de esos indicadores. Le anuncio, y ahí venía al tercer punto de cuáles son los objetivos de estas medidas, que es preparar al país para una nueva etapa de crecimiento, volver a los niveles de crecimiento superiores al 4%, que es el crecimiento potencial que puede tener el país anualmente. Bueno, se dan con señales como la posibilidad de grandes inversiones como esta que se está manejando de UPM. Diputado, y entonces, pensando en eso, que no podemos de ninguna manera aceptar que el gobierno se vuelca a la derecha, y no creemos que sea justo, luego de 11 años de haber recorrido juntos con los trabajadores, con los pasivos, connotaciones de ese tipo de declaraciones. Asti, por allí ha surgido una versión que dentro del propio Frente Liber Sereni existe una preocupación porque quien ha tenido que poner sobre la mesa los ajustes ha sido el ministro de Economía, Danilo Astori. Cuando se hubo que dar las malas noticias, o las noticias que no iban a caer en gracia a mucha gente, las tuvo que dar el ministro Astori, y cuando hubo alguna especie de solución o acuerdo y las buenas noticias, entre comillas, las ha dado el presidente Vázquez. ¿Es así? ¿Lo hablaron en esos términos? Yo preferiría recordar en estos 11 años, quizás también podríamos recordar algunos anteriores, los aportes que ha hecho el compañero Danilo Astori al Frente Amplio y al gobierno, y por consiguiente al país, y quedarme con esa imagen más allá de si pero en esta le tocó hacer un coyuntura. anuncio, si en esta coyuntura le tocó hacer algún anuncio que yo creo que fundamentalmente allí sí fue mal comprendido por el conjunto de la población, o incentivados por una campaña inmediata que se realizó desde varias tiendas, como fue el anuncio del anticipo del aumento de los jubilados de menores ingresos. Bueno, Mujica dijo que fue un error político ese. Bueno, puede considerarlo Mujica. Nosotros no vamos a entrar en la polémica de errores políticos que pudieron haber tenido cualquiera de los presidentes de nuestro país. Nosotros sabemos que en cualquiera de esos casos estuvieron orientados a conseguir lo mejor para el país. Y bueno, podríamos hacer una lista de algunas cosas en las cuales podemos hoy criticar algunas de las gestiones del presidente Mujica, pero no lo hicimos en su momento, no nos planteamos hacerlo ahora. Lo que sí decimos que Astori ha siempre asumido con el concepto de la responsabilidad, esa ética de la responsabilidad que nos enseñó Sereni, a asumir, a comunicarle a la población lo que en ese momento el gobierno tiene la necesidad de comunicar. Y bueno, nosotros entendíamos de que comunicarle a los pasivos, luego de haberle dicho a los pasivos que no iban a tener ese anticipo como lo venían teniendo voluntariamente, hay que recordar que esto es un agregado, un adicional, un aumento adicional que se daba a mitad de año para las pasividades más bajas, que pasaban en términos reales, se duplicaron o cuadruplicaron en estos tiempos. Si no, seguiríamos con pasividades de alrededor de 1.000 o 2.000 pesos, y hoy están en 9.000 pesos. Creíamos que era, luego de que habían manifestado su desconformidad por no haber recibido los 400 pesos que hubiera correspondido si hubiéramos seguido el criterio del año pasado,
Bueno, darle 200 pesos en un momento en que el país estaba en una situación de dificultades importantes, era una señal de decir, bueno, de cualquier manera estamos en dificultades, pero también hay una atención a su particular situación. Un matiz, discúlpeme, contador. ¿Esa es una decisión del Ministerio de Economía de hacer ese anuncio de los 200 pesos o es una imposición del presidente de la República para que el Ministerio de Economía haga el anuncio? No, yo no hablo de imposición, lo que sí lo ha manifestado el compañero Astori en algún otro programa de prensa, que fue una decisión del presidente de la República. Comunicada por Astori. Comunicada por Astori, que le solicitó que lo comunicara a Astori conjuntamente cuando comunicó que se mantenían también las pautas salariales. A raíz de esto y de lo que le consultaba José, el Frente Libre de Serini como tal ha tomado una determinación de arropar un poco más al contador Astori y no tener que exponerlo ante, bueno, esta circunstancia, no tiene que anunciar algo que no es grato para la gente. Bueno, yo creo que, por lo que decía anteriormente, al compañero Astori es muy difícil arroparlo más de lo que la propia historia, su propia historia personal y política y profesional se lo puede hacer. No necesita esos apoyos. Lo que sí hemos decidido, y tratamos de hacerlo de acuerdo a las posibilidades que se nos dan a cada uno de nosotros, salir también nosotros a explicar lo que esto significa. Nosotros, en lo que me es personal, en las redes, todos los días estoy tratando de explicar este tema. Digo arropar porque usted sabe, le han pegado derecha e izquierda, el Partido Nacional, Partido Colorado y la interna propia del Frente. Pero que nosotros entendemos de que precisamente por lo que representa el compañero Astori dentro de lo que ha sido los logros que se han obtenido en estos 11 años por parte de los gobiernos del Frente Amplio, obviamente es objeto de los ataques de quienes no están de acuerdo con esos logros y que ven siempre en Astori un factor fundamental del crecimiento que ha tenido el país y los éxitos que ha tenido el gobierno. ¿Usted cree que Astori puede ser candidato a la presidencia? Eso lo puede decidir solamente él. Cada vez que se le ha preguntado, incluyéndonos a nosotros, nos ha dicho, ahora estamos en este caso, ¿usted en lo para ser personal ministro. cree que él puede ser un buen candidato? Lo creo desde antes que el Frente Amplio fuera gobierno. ¿Hoy es el mejor candidato que tiene el Frente? Hoy no es candidato. Está bien, pero ¿usted cree que hoy Astori sería el mejor candidato del Frente Amplio? Voy para a lo 2019? que decía, los aportes de Danilo Astori, primero a que el Frente fuera gobierno y que después de ser gobierno tuviera los éxitos que tuvo, demuestran la valía que como estadista tiene el contador Astori. No me respondió. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Hay margen para hacer cambios en la rendición de cuentas? Bueno, ahí volvemos al tema de cumplir los acuerdos que articuló el presidente Vázquez con el conjunto del Frente Amplio. Yo entiendo que hay sí un tema que el Parlamento y en particular la bancada del Frente Amplio siempre ha tenido en las instancias presupuestales, obviamente negociándolo y acordándolo con el Poder Ejecutivo, que es reasignaciones de rubros. Aplazamiento para el 2018 es la clave allí para los rubros de enseñanza, ¿no? Ese es un tema fundamental, tenemos que verlo. También hay que decirlo que el acuerdo para nosotros está de alguna manera planteado en los artículos que tienen que ver con la consolidación fiscal. Además de eso hay otros 150 artículos que no tienen que ver con la consolidación fiscal y que van a ser están siendo objeto de análisis cada uno de ellos, presentados por los distintos ministerios para el funcionamiento de sus actividades de gobierno. Ahora, usted está afín justamente a que se produzca este aplazamiento a 2018 de los recursos, en particular para educación, pero ¿qué responde cuando ve que, por ejemplo, eliminar este incremento en 2017 afecta a la ANEP en el 2% de su presupuesto, 5% de la UDELAR, que no va a poder cumplir con los acuerdos salariales firmados, según lo que dijeron el otro día, y 26% en la UTEC, que entre otras cosas afecta a las inversiones y, por ejemplo, los cargos de docentes de alta dedicación? Tenemos que plantearnos el tema reitero, de la situación en que de dificultades que se encuentra el país y la transitoriedad de esa. El país viene en una etapa de crecimiento, creció en el 2014 casi un 4%, en el 2015 creció la mitad de lo que estaba previsto, y esto no le ha pasado solamente al Uruguay, le ha pasado a todo el mundo, que las proyecciones a la baja han sido en todo el mundo, o por lo menos en todas las regiones del mundo y en distintas categorías de países. Ante ese panorama,
el gobierno en el presupuesto nacional había previsto aumentos para los 2 primeros años porque veía ya signos inquietantes de inestabilidad, de incertidumbre, de volatilidad. Por eso se previeron para 2 años. Lo que se está haciendo en este momento es que en el segundo de esos 2 años pasarlo para el tercero. No hay más que eso. Sí, obviamente, sabemos que en algún inciso puede tener algún impacto. Nosotros hemos preservado, en la propuesta del Poder Ejecutivo se ha preservado todo lo que tiene que ver con los acuerdos firmados, que fue uno de los motivos de conflicto durante el presupuesto, firmados por los funcionarios de la educación pública, de ANEP en particular. También se han respetado los de ACE. En la Universidad de la República no había acuerdo y por eso no pudo excluirse ese acuerdo. No había convenio firmado. Puede haber acuerdo, y eso es lo que nos manifiestan los docentes de la universidad. Sí había acuerdo entre las autoridades y el sindicato, pero no formalizado a través de un acuerdo. Bueno, eso serán las cosas que estaremos mirando, evaluando en las decisiones que se tomen. Obviamente se le ha trasladado al presidente de la República la inquietud de diversos sectores sobre estos temas. Estamos esperando la respuesta. No hay respuesta. En estos momentos el ministro Astori no está en el país, lunes, martes no está en el país. Y bueno, esperemos que haya una novedad como para poder seguir trabajando sobre el tema. Asti, nos quedan pocos minutos ya. Se viene el domingo la elección dentro del Frente Amplio. En las elecciones del 2012, 170.000 personas fueron a votar. En el 2006 habían votado algo así como 220.000 personas. Hay quienes dicen que el panorama viene complicado y que es incierto decir cuánta gente puede llegar a ir a votar este domingo. ¿Qué lectura está haciendo usted? Sí, reconozco que el panorama es incierto. Por diversas razones se nos da esta elección en momentos complejos, tanto desde el punto de vista climático como desde el punto de vista político. No es el mejor momento. No es el mejor momento en ninguno de los dos casos. En particular, nosotros recordamos que nuestro sector pedía las elecciones para septiembre. Sí. ¿Por qué dicen lo político no es el mejor momento? Bueno, porque hay obviamente todo un ruido que se da en la fuerza política motivado por las posiciones distintas que se tuvieron frente al paro del PIT-CNT, porque estamos discutiendo una rendición de cuentas que es complejo, porque dentro de esa rendición de cuentas hay un paquete de medidas de consolidación fiscal que... Usted no dice ajuste fiscal tampoco, como Astori. Pero lo aclaro como siempre, no decimos ajuste porque decir ajuste es identificarlo con los ajustes que tuvo el país anteriormente o con los que está teniendo otros países de la región en este momento. Y son completamente distintos. Nosotros no estamos hablando de aumento de tarifas del 400% o del 500%, no estamos despidiendo funcionarios públicos. Es una forma más elegante de decirlo, pero no deja de ser un ajuste igual. Es un ajuste de las cuentas para consolidar la situación fiscal y que esta no sea una traba para obtener eso que decíamos que para nosotros es prioritario, que es mantener la confianza en el país, en su estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, estabilidad financiera, y que evite que, por ejemplo, un mantenimiento de un déficit fiscal superior al 4% incremente la deuda a niveles que la vuelvan insostenible. Hoy la deuda es perfectamente sostenible y por eso queremos, y acá hay acuerdo de todo el Frente Amplio, del 100% del Frente Amplio, reducir el déficit fiscal en un punto, tal como lo ha proyectado el gobierno. Volviendo a la campaña y a lo que va a pasar el domingo, ¿se ensució la campaña en el tramo final? Porque leí el otro día un tuit de Virginia Cardoso, del PVP, decía textualmente: hay que preguntarse si votar a un independiente o votar a un absoluto dependiente y subordinado de forma acrítica al Ejecutivo, en clara alusión a Javier Miranda. Bueno, sí, usted seguramente sabe que hay una respuesta mía en ese sentido, en el cual, obviamente, rechazando absolutamente ese término, si hay una persona independiente para poder ejercer la presidencia del Frente Amplio es el compañero Javier Miranda. Y eso sí, mi respuesta fue, no es momento de empezar el juego sucio cuando faltan tan pocos días para terminar esta campaña, que ha sido una campaña unitaria. Hay que reconocer que los 4 candidatos han hecho una campaña unitaria, obviamente con sus distintos perfiles. Nosotros acompañamos a quien, con las consignas sereñistas, nos permite pensar en un Frente Amplio del siglo XXI, cuando decimos esto, por las comunicaciones que
Javier Miranda pretende impulsar desde la presidencia del Frente Amplio con todos los Frente Amplistas, no solamente lo de la estructura, sino la de todos los Frente Amplistas. ¿Y por qué el FLS apuesta a la gente que está embroncada o desilusionada con cómo está funcionando el Frente Amplio? En líneas generales, desde el punto de vista del speech publicitario es así. Si estás enojado tenés que ir a votar, porque las cosas se cambian participando. Exacto, porque nosotros justamente entendemos que el Frente Amplio viene de un periodo de 10 meses, desde que Mónica Xavier tuvo que abandonar la presidencia del Frente Amplio, a la cual fue obligada por determinadas mayorías que se dieron en el Frente Amplio, sin esperar a que pudiera hacerse la transición hacia una nuevas autoridades electas de esta manera. Nosotros entendemos que allí hubo responsabilidades de quienes participaron y acompañaron esa moción de excluir a Mónica Xavier de la presidencia del Frente Amplio, y en estos 10 meses hemos tenido una conducción errática, absolutamente fuera de los parámetros que los presidencias anteriores del Frente Amplio, nada más que el general Sereñi, el propio Tabaré Vázquez, la propia compañera Mónica Xavier, le habían dado otro tipo de relacionamiento, de articulación con la fuerza política. Esa presidencia estuvo ausente en momentos trascendentes de la vida del país y del Frente Amplio. Y bueno, por eso nosotros entendemos que debemos aspirar a alguien que no tenga que tenga ese grado de independencia de todos los sectores, de manera de poder impulsar al Frente Amplio en su conjunto y no con una visión sectorial. 15 segundos. Si llegan a 100.000 votos, tiran cohetes. Celebramos. Celebra. Bien, gracias. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Bien. Alfredo, nos vamos a una pausa, seguimos, vamos a recibir al presidente del sindicato médico en unos minutos nada más. Ya regresamos.